מליסבון, ירושלים, יום ו' כ"ד באלול תש"מ, 5 בספטמבר 1980. השיחה בספרדית. Vamos a empezar, señor Sam, muy brevemente su itinerario entrando a España. Usted nació en Esmirna, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Mire, primero déjeme agradecerle mi presencia aquí y prometerle que mi próxima grabación será en hebreo. ¿Está bien? Porque lo pasamos en limpio, será por escrito, así que es un compromiso escrito. No me es difícil porque estoy muy dentro de todos los textos antiguos. Los entiendo bastante. Ahora es una cuestión apenas de perfeccionar y de completar el idioma. ¿Está bien? Ahora usted me pregunta qué. Usted nació en Esmirna y se mudó por Marsella. Bueno, si vamos así para atrás, vamos a tener que grabar. No, yo quisiera llegar directamente a España, pero nada más que... España fue efectivamente Barcelona, fue mi iniciación en el trabajo, en el comercio, en 1932, y yendo de Francia, donde estudié. Las cosas me iban muy bien, hasta que en 1936 estalla la guerra civil. Yo, a pesar de no haber nunca hecho política, tuve que huir de España, por la razón siguiente. Soy ciudadano portugués. Desde el nacimiento, desde Esmirna, de padre y abuelos y bisabuelos, no se sabe por qué, pero resulta que nosotros en Esmirna somos considerados portugueses desde siempre y reconocidos por las autoridades turcas actuales. Un momentito. ¿Usted tenía alguna documentación portuguesa? Los más antiguos que yo pude presentar en Portugal para justificar eran del 1890, lo que ya es bastante, porque documentos así personales no existen hace muchos años, y menos todavía en Medio Oriente. 1890 de mi abuelo. Supiera usted, en Esmirna, la familia de su abuelo era la única que tiene esta posición, ¿había otras? No creo que hubiese otra. Ahora, si queremos ir más para atrás, ya no es posible. El hecho es que nosotros tenemos una propiedad en el corazón de la judería de Esmirna que se llama Cal Kadosh de Portugal. Está grabado en la piedra misma. Portugal, en letras hebraicas. O sea, hubo un tipo de comunidad de origen portugués. Debe ser uno de los grupos que se formaron en 1500, que se formaron en Esmirna, oriundos exactamente de Portugal, ¿verdad? Como los hay también en Estambul. Había Évora, había Sinagoga de Lisboa. Son núcleos que se formaron a medida que íbamos llegando a la península ibérica. Eso. Ahora, volviendo al asunto de España. Como ciudadano portugués, viviendo en Barcelona, yo estaba, así que llegué de Francia, me inscribí en el consulado de Portugal. Estalla la guerra civil, y un día, en cuanto todavía se mataba gente por las calles, 19 de julio de 1936, reventó la guerra. Al 25 de julio, yo estaba ya por las calles con el vicecónsul de Portugal, entonces en Barcelona, ayudándole a salvar monjas religiosas españolas que las estaban matando, los rojos. Ayudándole con el coche del consulado, la bandera portuguesa, íbamos de convento en convento, buscando monjas, las llevábamos al consulado, donde quedaban 2, 3, 4 días, hasta que venía un barco para Génova, porque entonces Mussolini mandaba barcos para salvar refugiados. Se les daba pasaporte portugués, a pesar de ser españolas, llegaban a Génova y el cónsul general de Portugal en Génova las mandaba cada una para su orden, para su ciudad, Torino, Milano, etc. Resulta que a las 98 vidas salvadas me vienen a buscar a mí a mi pensión. Que viene el jefe que te quiere ver en el cuartel general, que entonces era nada más, nada menos que el mejor hotel de Barcelona, el Hotel Colón. Yo rehusé seguirles, estaba combinado con el vicecónsul, que no me movería. Así que ¿Eran milicianos
milicianos armadísimos, armas por todos lados. O sea, civiles que se han armado. Civiles. Mientras yo discutía con ellos en la puerta de la pensión, primer piso de calle Balmes, la dueña de la pensión se dio cuenta del peligro, llamó al vicecónsul, me vino a buscar y me fui a pasar yo 3 noches o 4 en el consulado de Portugal. Y de allá embarqué para Génova también. Y en el mismo barco embarcaron conmigo 16 monjas, entre ellas una herida. Llegamos a Génova, el cónsul general siempre esperando, me toma a las señoras estas y yo me voy directamente para Milán, donde tenía un primo que ni siquiera me esperaba. Y resulta que a las pocas semanas empiezan a llegar a mi casa, o mejor, al consulado de Portugal en Milán, unos bustes con imágenes religiosas. Señor Don Samuel Leví, le recordamos con mucho afecto, Dios le bendiga, Madre Superior Inés, benedictinas de Florencia. Señor Don Samuel Leví, mucho le pensamos siempre en usted, no sé qué, franciscanas de Roma, lo que usted quiera. Las mandaban al consulado de Portugal de Génova, sabiendo que a mí el cónsul general me había de encontrar en cualquier lado. Y las fui guardando. Llega 1940. Momentito. Ya. Una pregunta. Volviendo todavía a Barcelona republicana. ¿Usted conoció al padre de este señor? Me casó. ¿Algunos detalles? Más que detalles, yo a su lado, con mi voz que entonces no era mala, no sé todavía, y que de lo que mucho aprendí con mi abuelo en Esmirna, le decía mitad de la tefilá de Kippur y mitad de la tefilá de Rosh Hashanah y cantábamos juntos, y con el hermano un poquito más viejo que tenía una vocecita muy finita, Abner, hacíamos coro los dos en la Teba, en Barcelona. Para que sepa la grabadora, estamos refiriéndonos al rabino Yitzhak Bechor Yitzhak Nahum, el rabino de Barcelona. Exacto. Y al señor Yosef Nahum, que está acá presente. Que trajo a Sam Leví aquí y que lo que le agradece mucho. Volviendo entonces a que quedamos en que... en aquel momento en Barcelona conocía otra persona de origen francés, Jules Gerson. Gershon, sí. Un Gershon industrial. de Esmirna. Jules, ¿quién Yosef Nahum? ¿Puedo? Sí, por favor. Este es un error. Jules Gerson era de origen holandés y tenía una industria de grabados, de imprenta de fotograbados en la calle, en la Gran Vía en Barcelona, entre la calle Urgell y Borrell. ¿Habrá llegado cuándo? Jules Gerson. ¿En qué época? ¿Después de haber marchado yo? Antes de que tú te marchases ya existía la empresa. Ya. Sí. No, existía la empresa. Porque él también se marchó no muy tarde. Él era de origen holandés, o por lo menos era ciudadano, como le habían dado papeles holandeses quizá, pero se llamaba Jules Gerson. Y yo, ¿por qué recuerdo eso? Porque yo vivía muy cerca de allí. Pues la comunidad judía de entonces era pequeña en Barcelona. Algunas familias de Marruecos, algunas de Oriente, y ni siquiera teníamos sinagoga. Debemos la primera sinagoga de España, después de la Inquisición, la debe a David Ventura, y tengo absoluto empeño en mencionarlo aquí, su memoria, recordarle que fue el principal, digamos, promotor de la primera construcción de la sinagoga en España después de la Inquisición, en Barcelona. David En Ventura. 1945. Algo así, sí. También hay otro hombre en Madrid que todavía vivo, muy amigo, que también me gustaría mencionar aquí, que es Max Mazin, que usted debe conocer. Bueno. Volvamos entonces, estamos en Génova. El 9 de agosto, del 19 de julio, empieza la guerra civil. Al 9 de agosto yo tuve que huir. Y dejando todo lo que tenía. En Milano conseguí, inmediatamente, poco después, con mi actividad, conseguí otra vez formarme en mi posición. Llegué a ser vicecónsul de Portugal en Milán, honorario, porque el propio cónsul de Portugal en Milán era honorario. Un hombre que merecería aquí un mausoleo, o por lo menos donde está en Milán el cementerio merecería un mausoleo. Se llamaba
conde Agenore Magno. Giuseppe Agenore Magno era conde, de origen napolitano. Un hombre que vivió en Argentina muchos años, y por méritos literarios Portugal le había nombrado cónsul de Portugal honorario en Milán. El hombre que tradujo a grandes autores portugueses al italiano. Así que yo llegué a Milán, naturalmente me inscribí en el consulado y me tomó en gran afecto. Hubo un momento en que Milán estaba lleno de refugiados huyendo de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia, de por en todos lados. Cuando yo veía aquellos grupos en la Galería del Duomo, hablando entre ellos, preocupadísimos, que fueron a Génova, donde estaban todos los consulados generales, buscando un visto cualquier para salir de Europa, a Haití, Honduras, lo que fuese, dispuestos a pagar fortunas. A un cierto momento, yo me los fui a buscar, y esto lo debe usted saber, profesor. No sé si consta en su libro, pero yo le voy a recordar un detalle muy importante, también para honorar la memoria de Magno. Teníamos entonces nosotros en el Consulado de Portugal en Milán libertad de dar un visto de tránsito sin pedir autorización a Lisboa. Bastaba que hubiera un visto cualquier que fuese ultraatlántico. Me fui entonces a ver al comendator Segre, también judío, en Milán, Segre, cónsul onorario de Panamá. Le dije: commendatore, facciamo una cosa bella, andiamo a salvare i nostri correligionari. Cosa facciamo? Dico: senta, lei dà il visto del Panamá raccomandando che non serve per andare in Panamá, e io do il visto di transito in portoghese. Una volta in Portogallo si salvan, bene. Y así empezamos a hacer por grupos de decenas de familias. Cuando yo llegué a Lisboa en diciembre de 40, me encontraba gente por la calle que me venía a dar abrazos. Yo no los reconocía, ellos me reconocían a mí. Signor Levi, ¿cómo va? ¿Quién es lei? Levi, Panamá, señor. Bueno, todavía hay una familia que vive en Portugal con visto de tránsito a Panamá. Así que cuando yo llegué a Barcelona, a Lisboa, la ISEM, la Joint, la comunidad, toda la comunidad, profesor Amzalak, José Zawi, que dirigían, doctor Elías Baruel, que dirigían todavía no estaba Joint, todavía no había Joint cuando yo llegué. Ya, pero no estaba Schwarz. Una pregunta. Por favor. La guerra estalla en 19 de julio del 36. No hablo de guerra española, la guerra mundial. Ya. Estalla el 1 de septiembre del año 39. 39. Todavía Italia no está en la guerra. El 10 de junio de 40. Italia atacó a Francia. Sí. Después. Pero esta época, entre septiembre y junio, 39 y 40, ¿qué pasó ahí en Milán? ¿Había algún cambio de posición? Nada, en referencia a refugiados, a tensión, a situación en cuanto a judíos. Italia nunca tuvo un periodo tan próspero como tuvo en aquella época. Italia trabajó con los dos lados. Trabajaba para los aliados, sus fábricas, exportaba para Inglaterra, exportaba para Francia, y le entregaba y le vendía también a Alemania. Aquel periodo neutro de Italia fue de los momentos más prósperos, y sobre todo la marina mercante italiana, lo que pudo aprovecharse en aquel momento, en aquel periodo de neutralidad, es increíble. Los grandes barcos italianos, los barcos, digamos, ¿cómo se llamaban? Atlánticos, que nunca habían producido beneficio en aquella época, solo con los refugiados judíos. Fue un momento extraordinario para Italia. O sea, la época de refugiados es aquella que exacto, no mismo antes de la guerra, del 38 ya. Ya 38. 38, Italia los dejaba entrar. Italia se comportó muy bien con la cuestión judía, mismo con las leyes antisemitas de Mussolini, que a veces parecían más draconianas que las propias de Hitler. ¿Usted se acuerda del 38, cuando se publicaron las leyes racistas italianas?
estaba yo allá, yo vivía allá. ¿Les predicó también a usted? Yo le voy a dar un ejemplo de cómo este pueblo se comportó. También merece que se le recuerde. Tenía yo una firma llamada Sam Levy, Via Vela 4, representante para Italia de las limas portuguesas. Y me daban todos los meses, todos los semestres me daban un permiso de importación que me permitía vivir largamente con el beneficio que me dejaba, solo de limas. Porque la mayor fábrica de limas de Europa se encuentra en Portugal, aunque parezca extraño. Y así, 37, 38. Vienen las leyes antisemitas, la primera cosa que se da, que, como orden, que ningún extranjero judío puede trabajar. Pues yo me voy a la gremio, lo llamaban, Federazione Fascista dei Commercianti di Ferramenta. Después de las leyes, una tarde de agosto, ya con calor y los empleados ya libres, desde la puerta me ven llegar y dicen: ¡ja, ja! Es finita la cucaña, basta, la ocasión se acabó, ahora fuera de aquí, ya no tienes derecho más a permisos de importación. Los dejé hablar. Cuando acabaron, les digo: ¿avete finito? Va bene, entra. Estaban bromeando. Pues yo entré y ellos propios compusieron el nuevo nombre de la firma que había de sustituir al Sam Levy. Y así como ellos la han arreglado, yo la adopté. Lime Corona, Agenzia Generale per l'Italia e Colonie, Via Vela 4, la dirección la misma. Y era el momento de conseguir ya, septiembre, era el segundo semestre, el permiso del segundo semestre. Lo mandaron a Roma. Pocos días después, abbiamo notificato la firma Sam Levy che non può più lavorare. Días después, la ditta Lime Corona, Agenzia Generale per l'Italia e Colonie, Via Vela 4, richiede il permesso del secondo semestre 38 y lo recibí. Así se comportaron los italianos. El propio, estamos saliendo un poco del tema, pero vale la pena, el propio agente encargado de ir a ver si el judío extranjero que vive en la calle tal todavía está, si no marchó, que tiene orden de marcharse, antes de venir oficialmente, venía 1 o 2 días antes: signor lei, eran todos sicilianos, con este deje, signor lei, mi faccia il favore, io domani devo venire a vedere se lei c'è, lei non ci sia, usted no está en casa, así yo podré hacer mi relatorio diciendo: no le encontré, hasta que volveré a buscarlo otra vez, pasarán meses. Esto hacía. Bueno, estamos ahora en Lisboa, en diciembre 40. En Lisboa en diciembre. ¿Qué hace un joven que llega a Lisboa, a una capital nueva, sin conocer, con cierta disponibilidad de dinero, para no quedar inútil o inactivo? Juntarse con todos los millares de judíos refugiados que estaban en los cafés, no. Tenía entonces yo 28. Me voy a bater a la puerta de la Cruz Roja portuguesa. Señores, ¿sabéis lo que está pasando en Europa? Sí, há guerra. Digo: sí, mas há guerra. O que vocês fazem? Estamos aquí. Digo: no llega, no basta. En fin, en pocas palabras, yo entré en la Cruz Roja portuguesa, la reorganicé totalmente, salí con la mayor decoración que se puede dar a un civil, a un ciudadano portugués, la Cruz de Benemerencia, y la reorganicé totalmente, pero me valió inmenso, porque en aquella época es cuando precisamente el doctor Schwarz, Joseph Schwarz, en paz descanse, delegado, director de la Joint para toda Europa, con oficina en Lisboa, estaba preocupadísimo con lo que se pasaba en Miranda de Ebro, con, voy a decir, millares de refugiados
internados en este campo casi de concentración, así como Portugal ponía a los refugiados que llegaban, mismo que entraban clandestinamente en Portugal, se los metía en los mejores lugares, en los más bonitos lugares de Portugal, en residencia fija, como usted debe saber, en Caldas da Rainha, Ericeira, Busaco, Coimbra, Figueira da Foz, los mejores lugares de Portugal se los dejaban ellos, recomendándoles apenas, mire, ustedes están aquí viviendo, cuando tienen necesidad de venir a Lisboa, la policía os va a dar un permiso. Y así se pasó en Portugal, mientras que España... Esto posterior. En Portugal pusieron a Caldas da Rainha, si no me equivoco, al fines del año 41. No, desde anterior, antes de la guerra. Sí que empezó a venir refugiado a Portugal. ¿Ya los asignaron a Caldas y a todos esos lugares. Caldas da Rainha, por ejemplo. Quien tenía dinero suficiente para ocupar la mejor suite de un hotel, la ocupaba, porque era un lugar de aguas termales. Pues había familias portuguesas que tradicionalmente pasaban las ferias, las vacaciones de verano en Caldas da Rainha y no encontraban lugar porque estaba Salomón o Shmuel ocupándolo, con derecho a trabajar. Mucha gente derecho a trabajar, a hacer sus negocios. Se hicieron operaciones importantísimas en Caldas da Rainha durante todo aquel periodo. La propia ciudad hoy lo siente, que toda aquella gente salió porque dieron vida a la ciudad. Y quien dice Caldas, dice Figueira da Foz, Coimbra y todo eso. De forma que Miranda de Ebro era una preocupación tremenda para todos nosotros y especialmente para el doctor Schwarz. ¿El doctor Schwarz ya sabía lo que pasa por ahí o solo escuchó? Sabía absolutamente, tanto sabía que el problema número uno es que no dejaban entrar a ninguna organización de asistencia, ni ISEM, ni Cruz Roja, ni siquiera la Cruz Roja Española, porque era una época en que todas las autoridades españolas eran germanófilas. Miranda de Ebro fue casi que un campo de concentración, profesor Ablin. Barracas en tierra no, y es uno de los puntos más fríos de España. Y era precisamente lo que se pretendía, era poder ayudar a aquella gente y tener una oficina permanente de la Joint en España. El propio embajador de América, profesor Amjarlak, todos han procurado, nadie consiguió. Y una noche le digo yo al doctor Schwarz, estábamos tomando un whisky juntos, digo, tomorrow morning I'm going to Madrid myself. What are you going to do? Well, I have my reasons. Y ni siquiera admití, con todos los millones que gastaban de dólares, que me pagara el viaje a Madrid. Me pongo en el tren, me voy a Madrid. ¿Y la visación española? No era necesario para un portugués. ¿Abierto así nomás? Sí. Y me llevo dos cosas. Uno, una credencial con fotografía y sello blanco de la Cruz Roja portuguesa, que tenía todos los derechos, para el presidente de la Cruz Roja Española, que por acaso se llamaba Rojo. En el otro bolsillo yo me pongo el buste con las imágenes religiosas de que le hablé así, un rato. Así que llegué yo en presencia del presidente de la Cruz Roja Española y que empecé a hablar del asunto de Miranda. Señor Levy, por favor, todo lo que usted quiera menos Miranda. No me hable usted de Miranda. No quieren, no dejan. Un momentito, ¿en qué fecha era esto, más o menos? ¿Era invierno, verano, primavera? Le diré yo, eso fue luego en principios de 41, digamos en primavera de 41. ¿Usted viajó directamente a Madrid? Viajé directamente a Madrid con esos dos documentos, si podemos llamarlos documentos, a las imágenes que fueron en mi bolsillo. ¿Y el contacto suyo era siempre a través de la Cruz Roja? Yo fui como delegado de la Cruz Roja portuguesa a Madrid tratar del asunto de Miranda, pero yo sabía que no había de resultar. Y me puse aquella colección de imágenes, que eran unas decenas, lástima que no me las volví a tomar, en el bolsillo. Cuando el hombre me pidió por favor que no le hablara de Miranda de Ebro como enviado de la Cruz Roja portuguesa, le saqué el documento de la mano,
Me lo puse en el bolsillo, me saqué el otro, digo, ¿y esto qué? ¿Le sirve para algo? Hombre, ¿qué es esto? Dígame, explíqueme. Y le expliqué por qué y cómo tenía yo esas imágenes religiosas conmigo. Señor Leví, déjeme usted esto. Y vuelvo usted mañana a las 10. Yo volví el día siguiente a las 10. Yo supe que ellos hasta llamaron a la pensión de Barcelona para que le confirmaran todo eso. Llego a las 10, señor Leví, está todo arreglado. ¿Qué es lo que le pedía yo a la Cruz Roja Española? Por favor, dejen ustedes abrir una oficina de la Joint en España. Está todo arreglado, pero con una condición. El delegado que va a venir a instalarse en España como Joint, ya que usted está tan bien con la Cruz Roja Portuguesa, pues no, en vez de venir como Joint, no puede venir como delegado permanente de la Cruz Roja Portuguesa en España. Digo, sí, hombre. Y me pongo en el tren y vuelvo y tengo a Schwarz esperándome en la estación de Rocío, en Lisboa. Then, I got it. No, sí, no. Who do you want to send? Sam, you go and take care of this. No. I never had a job in my life, and that's true. So do you want to sell? Dr. Samuel Sequeira. ¿Usted conocía al Dr. Samuel Sequeira de antes? Sí, conocía. Yo como hermano, sobre todo de su hermano mayor, Sentor, que era el presidente de la Cruz, de la vicepresidenta de la comunidad. De paso, el señor Joel Sequeira vive ahora acá en Haifa. Joel está aquí. Sí. Joel con su niña, Joel que tuvo el drama de la hijita. Yo hablé ayer con Joel. Y no puede venir a la bar mitzvah de mi hijito mañana porque no viaja. Sí, ahora ya viaja. En Río se acostumbró. A viajar de coche también el sábado, pero se venían hoy precisamente a casa de Deborah. Hoy. Acá en Jovelamide. Y Totó, y más alto. Como hermanos, todo eso es como hermanos. Mismo Joel, que entró después en la Joint. Primero fue Samuel. Y entonces yo me voy a Samuel. Digo, Samuel, dame 2 fotografías, que te vas a ir a Barcelona. Y me da 2 fotografías. Y yo, profesor Avni, le hice el documento como delegado permanente de la Cruz Roja Portuguesa en España. Le puse ¿cómo se dice? El caché blanco, y me lo firmó el presidente de la Cruz Roja. Aquí también vale mencionar su nombre, Enrique Mendoza, y todavía más otro hombre extraordinario, el secretario de la Cruz Roja Portuguesa entonces, profesor Afonso Dornelas. Los estoy citando porque merecen. Así que Samuel se fue a Barcelona y ahí empezó ya un trabajo extraordinario. No hay duda que ha hecho un buen trabajo. Joel también vino a Barcelona. Él fue solo. ¿Cómo? Samuel fue primero solo. Primero solo, primero estuvo en un hotel. Bristol. Y después poco a poco, En Bristol. en la Plaza Cataluña. En Bristol. Y poco a poco organizó las oficinas. Después, a Joel, por ejemplo, si estaba aquí ahora, digo, Joel, cuenta por favor qué es lo que he hecho yo por ti. Porque Joel tuvo problemas en Río, con un alto funcionario de la Joint que no Esto le ya estaba... posterior. Pero volvamos todavía a Ya. España. Resulta que Samuel Sequeira llegó ahí a Barcelona, digamos ahí a mitades del año 41. Exacto. Anterior a él, ¿hubo alguna gente de la Joint en España que usted supiera? ¿Alguna Muchos persona? probaron ayudar a aquella gente toda. Como le digo, el propio presidente de la comunidad portuguesa de Lisboa, la comunidad judía, que era el famoso profesor Moshe Ben Shabbat Amzalak, 14 veces honoris causa, rector de la Universidad de Lisboa, que yo sepa, el único judío rector de una universidad. Mismo en América yo no creo que haya rectores, hay profesores, pero rector no creo. El profesor Amzalak, que falleció el año pasado, fue rector de la Universidad de Lisboa y presidente de la comunidad israelita. Todos han procurado ayudar, sobre todo resolver el problema del Miranda de Ebro, que era un grande problema. Antes de esto,
le diré que no propiamente a España, sino que a los Pirineos, yo mandé delegados, amigos míos que vivían en Lisboa, esos mismos con dinero sentados en el café, como un Mario Almosnino. Le digo, Mario, viens ici, qu'est-ce que tu fais là toute la journée? Tu veux aller en France voir un peu ta famille? Moi, je veux bien, mais comment? Tu vas comme délégué de la Croix-Rouge portugaise, mais tu vas aider tous ces gens qui sont internés dans le camp des Pyrénées. No eran campos de concentración los de los Pirineos. Los llamaban campos de trabajo. Rivesaltes y otros, ¿se acuerda usted? No eran propiamente, eran zona libre, no podían decir que era. Esta anécdota, ¿cuándo ocurrió? ¿Antes o después de su viaje a España? Antes. ¿Antes todavía? Antes. O sea, a fines del año 40. A fines del año 40. El momento... No, principios del 41. Digamos, la España verdaderamente se concretizó ya en la segunda mitad del 41. Pero en principios del 41 hubo estos viajes a los Pirineos. Yo propio no fui porque era mucho más útil en Lisboa que viajando. Pero mandé amigos. Sí. Ahora, ¿usted volvió a España? Muchas veces. ¿De visita? De visita. Pero no se ubicó ni en Barcelona ni en Madrid. No, señor. Durante toda Siempre la en guerra. Lisboa. Así Desde siguió siempre en Lisboa. Siempre en Lisboa. Y en Lisboa, claro, muchas cosas he hecho yo. Cosas que ya no tengo. Le diré a propósito de mi acción en 36 con las monjas. Le mostré a Josef aquí presente. ¿Te acuerdas tú haberlo visto? Un dossier. Cuando el vicecónsul de Portugal en Barcelona, en aquella época, en 42 o 43, regresó a Lisboa, ya no de Barcelona, venía de otra ciudad cualquier, siempre en la carrera consular. Nos encontramos por la calle. Samito, ¿qué tal? Un gran abrazo. Se llamaba Antonio Machado. También merece aquí ser nombrado. Y de vez en cuando tomábamos café. Samito, yo no voy a morir sin decir lo que has hecho en 36 en Barcelona. Y yo le decía, no señor, usted no haga nada. Hasta que un día, sin decirme nada, forma un dossier y le manda una correspondencia al embajador de España en Lisboa, que entonces se llamaba Ibáñez Martínez, en que le dice, tenemos aquí en Lisboa un ciudadano portugués que se llama Sam Levy, tal, y que en 1936, a riesgo de su vida, ha hecho esto y esto y esto y esto. Le manda, y además le juntó documentos comprobativos, y sin decirme nada, así que recibe la respuesta del embajador con una tarjetita. Mi querido Sam, aquí tienes la respuesta, la fotocopia de la respuesta a un dossier que yo mandé al embajador de España en Lisboa. ¿Y qué decía esta carta del embajador? Más o menos lo siguiente: agradeciendo, admirando, dice, tanto más que conocemos muy bien a Sam Levy, que nunca nos contó nada de eso todo. Eso naturalmente merece un galardón. Va inmediatamente para Madrid. Eso se pasaba en 62. Admirando exactamente, tanto más que se trata de personas no del mismo credo, de las personas que salvó, etcétera, etcétera. Es más o menos el texto. Yo nunca le di importancia a las decoraciones ni a los... Porque si yo quisiera, la Legión d'Honneur j'avais le droit, British Empire también, y la Isabela Católica también, aunque no le doy gran... La única yo de que me orgullo es la Cruz Roja Portuguesa, porque sé que lo que ha podido hacer después de animar un poco aquello todo. Sí. Señor Sam Levy, usted abrió una hormiga de preguntas, que no voy a hacerlas porque tengo que estudiarlas primero, porque todas se refieren ahora ya a Portugal y no tanto a España. Sin embargo, dos preguntas referentes todavía al tema español. ¿Usted conoció por alguna casualidad al hermano de Franco, embajador de España en Lisboa en un momento? Nicolás Franco. Le conocí. ¿Tenía alguna noción de qué actitud tuviera este señor? ¿En qué respecto?
Con referencia al sufrimiento de judíos, a permiso de pasar. No, bastante agradable la conversación con él y su propia esposa. Yo iba de vez en cuando a la embajada a tomar un drink, prácticamente solo, sino que a veces cuando había un grupo, no tenía así mucha influencia con su hermano. No tenía. No tenía. A pesar de la posición tan importante ni siquiera con las autoridades portuguesas. Era un bon viveur y más nada. Y prueba de que no tenía gran influencia con su hermano es que durante muchos años tentó organizar el Rotary en España y nunca le permitió, porque el hermano Francisco Franco, nunca admitió organizaciones así, digamos, un poco internacionales. A pesar de que yo conseguí, en vida de Franco, fundar el Club de los Lions en España. Yo soy fundador de los Lions en Portugal y de los Lions en España. Y soy el Lion actualmente, el número 1 de Portugal. También tiene algo su mérito. Otra pregunta. ¿Usted volvió a visitar durante la guerra a España? Sí, ¿Siempre en base de negocios o también tenía alguna misión? No, yo nunca me dedico mi tiempo todo exclusivamente al negocio. En este momento estoy en su casa con el mayor gusto, tratando de asuntos culturales, tratando de asuntos espirituales. Hasta le hablé de mi arqueología, de manera que, como usted ve, yo 50% de mi tiempo lo debo dedicar a asuntos bonitos. Claro. De manera que cuando iba a España, seguramente que juntaba las dos cosas. ¿Y en sus visitas tenía alguna oportunidad de ver el tipo de trabajo que estaba haciendo Samuel? Sí, no hay duda que sí. Bueno, llevó una vida un poco de lujo en cierto momento, pero no hay duda que fue un trabajo en profundidad, porque los judíos que pasaban, que los Pirineos, huyendo de Francia, o con visto o clandestinamente, eran muchos y había que embarcarlos en diversos puertos de España, sobre todo Barcelona, o venían mismo hasta Portugal. Desde Lisboa han salido barcos, a decenas de barcos para las Américas. Una pregunta, ¿por qué se ubicó en Barcelona y no en Madrid? Porque era una de las razones, yo pienso. También a veces me hizo la misma pregunta, porque en Madrid, prácticamente a Madrid no llegaba casi ninguno. No llegaba el judío a Madrid. Como venían todos de Francia, atravesando la frontera por Bú, o como digo, por Andorra, o regularmente o irregularmente, la primera escala que encontraban, la primera ciudad importante, era Barcelona, donde había también una comunidad judía. En Madrid no hubiera hecho nada, porque entonces no había judíos en Madrid, ni siquiera una familia. ¿Usted por casualidad escuchó hablar de un tal David Blickenstaff? No. Y en cuanto a contactos en Lisboa misma, ¿tenía alguna oportunidad de encontrar a un señor que se llamaba Isaac Weizmann? Weizmann, sí. ¿Lo conoció ahí en aquel momento de la época o posterior? ¿Cuál de ellos? Hablo de aquel que después hizo acá cónsul honorario de Guatemala, Yitzhak Weizmann, delegado de la World Jewish Congress. No veo. Refugiado él mismo. No veo. No, mi contacto sobre todo era permanentemente con el doctor Joseph Schwartz. Después yo siempre que iba a Nueva York, era una alegría encontrarnos cuando él tenía a cargo los bonds, Jewish bonds, con un edificio de 6 pisos en New York. Me parece que le han entregado algo importante porque era hombre importante. Sí, sin lugar a dudas. ¿Usted ha visto su biografía en la Jewish? ¿Ha visto su biografía en la Jewish Encyclopedia? Sí. ¿La ha visto? Sí. Lo conozco muy bien. Sí. No, él merece, ¿verdad? Imagina, si tuviéramos medallas, Ajá. aún póstumas, tenía que recibirla. Claro que sí. Otra pregunta. Un momento dado, una anécdota que acontece en Holanda.
un grupo de judíos de origen portugués, no ciudadanos portugueses, pero sí judíos portugueses, como son muchos, Ya. fueron muchos los judíos en Holanda, se acercan al embajador portugués en Holanda, o mejor dicho, en el ex, cuando ya fue conquistada Holanda en aquel momento. De todo modo, se refleja en la documentación alemana un pedido de parte de Portugal preguntando si Alemania permitiera a esa gente de origen portugués de regresar a Portugal. ¿Tiene alguna noción de algún esfuerzo de salvarlo? La gran estupidez de la entonces llamada PIDE, Policía Internacional, que también tuvo su época 100% germanófila, solo la Policía Internacional, solo ella. En Lisboa. En Lisboa, de acuerdo en solidaridad con la española, y todavía lo sienten muchos portugueses, que entonces no hayan permitido a esta gente venirse a Lisboa, porque dicen lo siguiente: los mismos que han hecho la riqueza de Holanda hubieran vuelto a hacer la riqueza de Portugal, porque les traía una especialización extraordinaria, que eran casi todos oficiales de lapidación, obreros de lapidación de piedra preciosa. Tanto más que Portugal tenía la fuente de la materia prima en Angola, el diamante, que había que exportarlo así, tal cual en bruto, porque no sabían ni saben todavía lapidar. Y fue una equipa de esos judíos que quisieron volver. Y todavía se habla de eso en Portugal, cuando se dice: Dios mío, ¿cómo es posible que hayan rehusado? Primero por humanidad, después por ser gente de origen portuguesa, y sobre todo que traían una riqueza otra vez. No. Esa fue la reacción de la gente toda en general. Claro que si les hubieran pedido que los dejaran, han pasado. Esos mismos que han pedido para pasar, pasaron por Portugal en tránsito. No. Ahora, si hubiese declarado en el propio consulado de Holanda que eran de origen portuguesa, yo le aseguro que los hubieran dejado venir como portugueses. Es lo que se pasó conmigo propio. Lo que el gobierno portugués ha hecho, me parece que ningún otro lo hubiera hecho. Primero, dejó entrar en Portugal por 3 veces convoyos completos de gente que se declaraba ser de origen portuguesa, sobre todo de Francia. Familias que salieron ya de Drancy, ya prontos a seguir para los campos de concentración de Alemania. Ya en Drancy hubo familias que al último momento salieron de Drancy para integrarse en estos grupos que fueron, digamos, repatriados. No se puede, ellos llamaban a eso repatriación, y es verdad. No se preocupaban si tenían documento comprobativo de que eran portugueses. Bastaba decir: yo me llamo Beja, o yo me llamo Pereira, yo soy de origen portugués, nací en Salónica, está bien. Y así hemos hecho, y aquí otra vez le doy gracias a la Cruz Roja portuguesa. Eso todo yo lo he comunicado en el primer congreso portugués que se ha hecho en 1964 en Lisboa. El gremio, la Sociedad de Geografía ha organizado el primer congreso de las comunidades portuguesas en el mundo. Portuguesas no quiere decir judías. Y vinieron delegaciones del mundo todo. De Brasil, naturalmente, vino una delegación abundantísima. De Canadá, de América del Norte, donde hay portugués, hasta de Malaca. Y vino también uno que ya se encontraba en Lisboa a hacer su propia comunicación, hablando de las comunidades portuguesas judías de Medio Oriente, Sam Levy, que ha hecho su propia comunicación y que fue de las más interesantes, porque todo lo que yo dije era desconocido para todos. Que todavía se habla portugués en casa y que se canta en portugués en casa, todo eso para ellos era casi desconocido. Así que... ¿Cuándo era este congreso? En 1964. ¿74? Le mando ¿64? ¿Cómo? ¿El 64? 64. Casi simultáneo con el simposio de Madrid. Ahí, pues pregunto. Exacto. Sí. Pero no tenía nada que ver con judíos. En Madrid era solo judíos. Claro. Sí. Mientras que España, que Portugal fue del mundo todo.
y quien organizó, el responsable, era un profesor, Adriano Morera, presidente de la Ciudad de Geografía, todavía hoy. Así que, decía yo, esos portugueses que fueron admitidos a regresar a Portugal, algunos traían documentos, no como los míos de 1890, sino de 1937, 38, o conseguidos por bondad de un cónsul cualquier que quiso salvar, y le cito otra vez Milano, y le cito Burdeos y París. Burdeos. Burdeos. Ahí hubo una anécdota con un cónsul. Exacto. Que firmó sin autorización. No importa, no se importa. ¿Se recuerda usted el nombre de él? Santos y Marsella y Marcelo. O entonces comprado. De manera que llegó a un cierto momento, llegó a haber en Lisboa centenas de portugueses, soi-disant. Está bien que un Pereira, nacido en Salónica, no hay duda. Ahora, me vinieron Koltajan, Chismejan, Chapalinski y Jabotinskis con pasaporte portugués. Y esto a un cierto momento tuvo que parar. Y sale una simple circular del Ministerio de Negocios Extranjeros diciendo que todos los que poseen documentos de este género está suspendido. No hicieron distinción entre un Sam Levy que Lisbon, Zaccheni. Cuando llegué yo a Lisboa, y fui de los primeros portugueses llegados, ya tenía un abogado que antes de llegar me estaba tratando ya de mi propia documentación. Nos fuimos a una conservatoria de registro civil y yo presenté mis documentos. Nunca tuve otros. Yo cuando salí de Esmirna, con 13 años y medio, para ir a estudiar a Francia, ya salí con pasaporte portugués. O mejor, pasaporte francés dado por el cónsul de Francia, chargé des intérêts portugais. Yo llevé documentos en 4 o 5 idiomas probando mi origen portuguesa. Consulado Real de España encargado de los asuntos portugueses, 1890. Regio Consolato d'Italia incaricato degli affari portoghesi, 1905. Consulat General de France chargé des intérêts portugais. En griego y en turco, en 5 idiomas, confirmación de nacionalidad portuguesa. Llego a Lisboa y me presento a la conservatoria. Sí, señor, usted tiene todos los derechos, 2 testigos, y hacemos lo que se llama en Portugal registro de nacimiento tardío. Tardío, bastante tardío, de 4 siglos y medio. Me dieron derecho a lo que llamamos cédula personal. Una cédula personal se da a quien nace en Portugal. Un ciudadano, por ejemplo, naturalizado portugués, no tiene cédula personal, tiene tarjeta de identidad, pero no tiene. A mí me la dieron. Regularicé mi situación militar con una taxa que pagué y estaba en orden. Y sale esta orden del Ministerio de Negocios Extranjeros, todo suspendido. Suspenso o suspendido. Suspendido. Así que mezclaron todo, los de origen armenia, los de origen polaca y los de verdaderos de origen portuguesa, todo suspendido. Orden al archivo de identificación que no renovaran carta de identidad. ¿Y esto cuándo? ¿En 41? No, más tarde, en 44. Y hubo mucha gente, casi nadie pudo viajar en aquella época, menos Sam Levy, que cuando yo me presentaba al gobernador civil con tarjeta con billete de identidad caducado, le digo, doctor Mario, quiero viajar.
no tengo carta de identidad, hacía un gesto en dirección del Ministerio de Negocios Extranjeros que yo tengo, no me atrevo a hacerlo con su brazo. Usted es más portugués que todos nosotros, que le den pasaporte. Y así a mí nunca me faltó. Hasta que finalmente en 57 se funda el Ministerio de Justicia, funda una sección llamada Dirección Geral do Registro y do Notariado Portugués. Y bajan todos los dossiers, el primero el mío, del Ministerio de Negocios Extranjeros para esta sección del Ministerio de Justicia, y encargan un juez, en paz descanse, también le voy a citar el nombre aquí, de estudiar ese problema. El hombre estudia durante años, 2 años, y finalmente llega a la conclusión que todo lo que está hecho en las conservatorias es ilegal, no sirve, porque el Código Civil portugués dice claramente que un ciudadano es portugués porque nació en territorio portugués o hijo de padre nacido en Portugal. Y estos señores todos, ninguno de ellos está en estas condiciones. De manera que yo propongo al gobierno la anulación de todo lo que está, de todo lo registrado, y ya eran varias centenas. ¿Cómo se llamaba el señor? Evaristo Teixeira. Evaristo Teixeira. Evaristo Teixeira. También murió. Primera parte de su relatorio al ministro de Justicia. Segunda parte del relatorio. Pero propongo que se anule todo. Pero por estas y estas y más estas y estas razones tienen que ser. Ahí paró. Durante meses el hombre no encontraba la palabra que le había de poner a seguir a ser. Cambiaba impresiones conmigo. Sam, eu não posso dizer naturalizados. Eu não posso falar em ratificação de uma coisa que está sendo anulada. Buscando una palabra, profesor Arni, hasta que la encontró. Propongo la reintegración en la familia portuguesa de estas familias. Fue la palabra linda que el hombre Evaristo Teixeira encontró. Reintegración. Reintegración. Y así, y fueron magnánimes, fueron estupendos. Bastaba probar 25 años seguidos de inscripción portuguesa en consulados. Eso se pasaba en 57. Menos, saque usted 25. ¿Cuánto le hace? Estamos en 24, ¿no? Estamos en 23. En 22. No, mucho menos, mucho más. 27 menos 25 son 32. En 32. O sea que ya casi con problemas en Alemania, cuando muchos huían, ya empezaban a huir y buscando una nacionalidad, y ya hubo casos de gente, todo lo que tenía nacionalidad anterior desde 32 estaba reconocido. Mi caso fue diferente porque yo, como dije, yo traje documentos de 1890. Por eso, en su relatorio, él citaba 2 casos. Uno dudoso, de un cierto Spiegel, de Istambul, que vino con pasaporte portugués a Lisboa, no se sabe cómo. Dudoso. Y otro impresionante de beleza, el caso de Samuel Algrante Levin, que era el mío. Viene en el reporte. Y vino un decreto, no lo que llamamos un despacho. ¿Cómo se dice un despacho? Un despacho es una tacaná. Un despacho lo hace un ministro. Sí. El decreto lo hace el gobierno y el presidente de la República. El decreto, lástima que no tenga aquí, no me acuerdo del número, también se lo voy a mandar. Decreto número tal y tal, de fecha de 57, aceptando todas las proposiciones de Evaristo Teixeira para reintegración y reconocimiento de la nacionalidad definitiva. Y hasta el punto que mismo aquellos que no vivían en Portugal y que se presentaban a un consulado cualquier diciendo, yo, mire, estoy dentro de las condiciones del decreto, quedaron este es el ejemplo de mi hermano que vive en Esmirna,
Moisés, y que tiene 2 años más que yo, le mandé ya la cosa pronta. Y todavía sigue siendo portugués en Turquía. Bueno, yo creo Así. que hemos tocado, tocado y retocado. Vamos a parar acá, precisamente porque todo el asunto portugués es todavía abierto para investigar. Yo voy a decirle por qué. La contribución de española fue, digamos, provocada, fue una consecuencia de la actuación de los Bueno, precisamente hay referencias en los legajos españoles a la actitud portuguesa. No hay duda que muchos consulados españoles también ayudaron. Sí, ellos son en Francia, complicadas. Lamento mucho que está solamente en hebreo, porque la Jewish Public de esos grupos que han venido desde Francia y otro que ha venido desde Salónica, un pequeñito, y pararon en Coimbra y pararon en Porto. ¿Usted conocía Porto? ¿Usted conocía a alguna persona que Todas. ¿Sí? A todas. Pero ¿a cuáles se refiere? A los que fueron, digamos, repatriados y que aprovecharon el decreto. Que pasaron por Bergen-Belsen, por ejemplo. Un grupo de unos 100 o menos, de Salónica. Que ha recuperado la nacionalidad portuguesa al abrigo del decreto. Decreto a lo mejor será posterior, pero entraron definitivamente. No, vinieron como portugueses. Como portugueses, digo. Repatriados. La embajada de Portugal en Vichy, de acuerdo con la Cruz Roja, y entonces teníamos un embajador, Cairo da Mata, también le menciono a él en mi comunicación, que también ya murió. También le estoy recordando en la comunicación que hoy en el 64, estoy agradeciendo al embajador Cairo da Mata en Vichy, al presidente de la Cruz Roja portuguesa, Enrique Mendonça, y al secretario Afonso Dornelas, agradeciéndoles lo que han hecho por los judíos. Porque Vichy ayudó a ir a buscar a esas gentes, dándoles como portugueses. ¿Viven algunos de ellos todavía en España? Viven todavía, claro que los hay. Familia Botón, Cohen. ¿Están en Lisboa? En Lisboa. Todavía viven. Zulema. ¿Qué más? Después de la guerra, naturalmente acabó la guerra, marcharon, la mayoría volvió a Francia. Claro. La mayoría volvió a Francia, pero todavía hay algunos. Eso fueron de Francia, pero otro grupito que vino desde Salónica. Nunca hubo, que yo sepa. De Francia, sí. Gente de Salónica, pero viven en Francia, como almosninos, zulemas, salmona, benvenistes, almosninos, más que varias familias, pero todas ellas de Francia, directamente de Salónica, ni uno. Bueno, le agradezco muchísimo. Sí, le voy a decir lo siguiente. Hace 2 años yo debía estar sin falta en San Sebastián a una determinada hora por un negocio de barco. Me tomé el avión de Lisboa a Madrid y no había avión en aquel tiempo para San Sebastián, no encontraba. Y mismo tren. De manera que yo tuve que irme de Madrid a Miranda de Ebro, donde llegué de invierno a las 5 de la mañana esperando otro tren. Y en aquella mañana yo en plena estación de Miranda de Ebro dije algunos salmos de Teilim, de los que yo me acordé de memoria, los dije en memoria de los que allá están. Miranda de Ebro